Dios les bendiga. Gloria al Señor que nos volvemos a encontrar y en esta noche podemos exaltar y glorificar el nombre maravilloso, santo, poderoso de nuestro Dios. Vamos a iniciar con una oración y le damos la gloria al Señor, que Él es el que nos congrega. Le damos la honra al Rey de Reyes y Señor de Señores, que Él es el que intercede por nosotros y está allí sentado en el trono de misericordia, pidiendo y clamando por cada uno de nosotros en este momento. Le damos gracias al Señor. Padre amado, Dios de misericordia y de bondad, levantamos, Señor, en este momento oración en el nombre precioso y poderoso de Jesucristo, tu Hijo amado. Señor, te rogamos que bajo la dirección de tu Santo Espíritu y en el nombre poderoso que es sobre todo nombre, entre el cual se dobla rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra, Señor, proclamamos tu nombre y tú nos bendigas, Señor. Bendice cada hogar, bendice cada vida, Señor. Glorifícate con poder y llena los aires, Señor, de cada una de las casas. Glorifícate, Señor, y llena con tu presencia cada vida. Llena, Señor, con tu palabra y con el convencimiento que trae tu Santo Espíritu sobre nuestras vidas. Para que nos convirtamos, Señor, en esas personas que oramos, que intercedemos, Señor, para que tu misericordia se derrame cada día más y más sobre esta tierra, en el nombre precioso de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Le damos la gloria, Señor. Amén. Gloria a Dios. Bien, vamos a continuar con nuestra serie acerca de la oración. Y en esta noche yo quiero que aprendamos, que miremos, que repasemos una oración que es muy importante que nosotros debemos de desarrollar en estos momentos, y es la oración intercesora. Para ello, le invito a que abra su Biblia en el libro de Hebreos, en el capítulo 7, y vamos a iniciar leyendo los versículos 22 al 25. Vamos a leer varios pasajes de las Escrituras para tomar esa base bíblica acerca de esta oración intercesora de la cual vamos a hablar hoy. ¿Y por qué es importante esta oración intercesora? Porque yo sé que hay un familiar, que hay un amigo, que hay una persona que está necesitando esa oración. Y cada uno de nosotros estamos llamados a convertirnos o ser mejor intercesores delante del Dios de los cielos, y que la gloria del Señor se derrame sobre nuestras vidas. Vamos a orar, vamos a leer la Biblia, ya hemos orado, vamos a leer la Escritura en Hebreos capítulo 7, versículo 22 y 25. Yo le pido el favor que usted tenga allí también para anote estas porciones bíblicas que vamos a leer, para que pueda estudiar también más adelante usted estos pasajes y entender claramente el propósito con el cual vamos a dar esta enseñanza. Nos dice la palabra del Señor en la bendición del Padre, el poder del Hijo y la unción del Espíritu Santo de Dios. Por tanto, oiga bien, por tanto, nos dice allí la palabra, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Amén. Gloria al Señor. El énfasis, entonces, lo debemos de tomar aquí, en el versículo 25, y hay una palabra clave. Jesús intercede por todos los que se acercan a Dios. Lo primero que nosotros debemos de hacer es definir o mirar qué es la intercesión. Y la intercesión
es la oración por otros. Eso es la intercesión. Un intercesor es uno que toma el lugar o suplica, suplica por el otro. Cuando usted ora de esta manera, entonces está intercediendo. Si nosotros mirásemos una definición más precisa, podríamos decir que la intercesión puede definirse como la oración santa, llena de fe, perseverante, con que alguien suplica a Dios en nombre de otro o de otros que desesperadamente tienen necesidad de la intervención de Dios. Esa es la intercesión. Como les decía, estamos en este tiempo en donde yo sé que cada uno de nosotros estamos y conocemos a alguien que necesita que una persona suplique a Dios por él, que pida ante Dios por él. La humanidad entera necesita que nosotros supliquemos a Dios por ella. Toda, nuestro país, nuestro departamento, nuestra ciudad, nuestra iglesia, nuestras familias necesitan de esa oración intercesora. Entonces, el propósito de este mensaje es que podamos aprender la base bíblica de la intercesión y sobre nuestro modelo para la intercesión, que es el Señor Jesucristo. También que aprendamos a interceder y también mirar por qué la intercesión es un ministerio tan importante dentro de la iglesia y para cada uno de nosotros. Entonces, vamos a comenzar con la base bíblica acerca de la intercesión. Para ello, vamos a tomar dos versículos en primer lugar. Esos dos versículos que están en Primera de Pedro, en el capítulo 2, el versículo 5 y el versículo 9. ¿Sí? Allí está la base bíblica para el ministerio de oración de intercesión del creyente en el Nuevo Testamento. Y lo que está allí es un llamado para que nosotros seamos sacerdotes de Dios. Entonces, en primer lugar, la palabra de Dios declara que nosotros somos un sacerdocio santo. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5 nos dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Allí está, en primer lugar, el sacerdocio santo al cual hemos sido llamados. Y en segundo lugar, sigue diciendo el apóstol Pedro, que es un sacerdocio real. En el versículo 9 nos dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y entonces aquí nosotros debemos de mirar el fondo para entender este llamado a la intercesión sacerdotal. Se encuentra en el sacerdocio levítico del Antiguo Testamento. Y allí, en el Antiguo Testamento, en el sacerdocio levítico, nosotros miramos la responsabilidad que tenía el sacerdote levita, que era estar de pie ante y entre. Oiga bien, estar de pie ante y entre. Él estaba de pie ante Dios para ministrar a él con sacrificios y ofrendas. Los sacerdotes también estaban de pie entre un Dios justo y un hombre pecador. Allí,
reuniéndolos en el lugar del sacrificio de sangre. Es por eso que si nosotros volvemos a Hebreos capítulo 7, versículo 11 al 28, el autor de Hebreos hace esa comparación entre el sacerdote levítico del Antiguo Testamento y el sacerdocio del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, el sacerdocio levítico era pasado adelante de generación en generación a través de los descendientes de la tribu de Leví. Pero el sacerdocio de Melquisedec, que es el que menciona allí en Hebreos también, hablando en este pasaje, en ese orden, en ese nuevo orden sacerdotal de sacerdotes espirituales, de quienes el Señor Jesús es el sumo sacerdote, se pasa adelante a nosotros a través de la sangre de Cristo y de nuestro nacimiento espiritual como nuevas criaturas en Cristo Jesús. Entonces, allí nosotros podemos ver la base bíblica de nuestro sacerdocio. Somos sacerdotes y somos sacerdotes ¿por qué? Porque espiritualmente hemos confiado, hemos sido bañados, hemos sido limpiados por la sangre de Jesucristo y tenemos un nuevo nacimiento espiritual como criaturas en Cristo para desarrollar ese sacerdocio. Entonces, allí tenemos el primer punto. Segundo lugar, la Biblia nos habla acerca del intercesor modelo y nos dice las Escrituras que el propósito de enviar a Jesús para este mundo era para que Él sirviera como un intercesor. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús está de pie ante Dios y entre Él y el hombre pecador. Oiga bien, Él está de pie ante Dios, pero también está entre Dios y el hombre pecador, así como los sacerdotes del Antiguo Testamento hicieron. Y aquí sí tenemos 3 versículos, hay muchos más, pero yo quiero que miremos estos 3 para que usted pueda convencerse de esa mediación, de ese mediador perfecto que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Estos 3 versículos se encuentran en Primera de Timoteo, el capítulo 2, versículo 5, en Romanos, capítulo 8, versículo 34, y en Hebreos, capítulo 7, versículo 25, que lo leímos al comienzo. Vamos a volverlo a leer, pero vamos a leer entonces en ese orden en que yo les dije. Primero, Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, nos dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. En Romanos capítulo 8, versículo 34, nosotros leemos: ¿y quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún es el que también resucitó, quien además está a la diestra de Dios y quien también intercede por nosotros. Oiga bien, quien también intercede por nosotros. Y Hebreos capítulo 7, versículo 25 nos está diciendo: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Qué es lo que nosotros observamos en estos 3 versículos que acabamos de leer? Que Jesús está reuniendo al hombre pecador y al Dios justo a través de ese sacrificio de sangre por el pecado. Ya no es necesaria la sangre de los animales como era en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice que nosotros podemos acercarnos a Dios ahora basándonos en la sangre de Jesús que se vertió en la cruz del Calvario para la remisión de pecados. Oiga bien esto.
podemos acercarnos. ¿Y por qué? Porque la sangre de Jesús nos permite que nosotros nos acerquemos audazmente, oiga bien, audazmente, sin temor, delante del trono de gloria. Y para explicar ese término audazmente, nosotros podríamos tomar en el libro de Hebreos capítulo 4, versículos 14 al 16. ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Por qué estoy hablando de audazmente acercarnos al trono de gloria? Porque en la antigüedad, el que se acercaba al lugar santísimo y llevaba pecado, inmediatamente moría. Pero ahora, la palabra del Señor nos dice en Hebreos 4:14 al 16, nos dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y el versículo 16 es el que tenemos que mirar más claramente y dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Oiga bien, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Jesús fue un intercesor mientras estaba en la tierra. Él fue un intercesor, él oró por aquellos que estaban enfermos, él oró por aquellos que estaban desvalidos, él oró por esa ciudad de Jerusalén, él oró por los que estaban siendo poseídos por los demonios, él oró por sus discípulos e incluso oró por usted y por mí. Él oró por nosotros, él oró por Paula, por Andrés, por Santiago, él oró por Joan, por David, por Camilo, él oró por Marta, por Mónica, oró por Amanda, oró por Jairo, oró por cada uno de nosotros. ¿Y cuándo Jesús oró por nosotros? ¿Sabe cuándo? Cuando él intercedió por todos aquellos que creerían en él. Él oró por todos aquellos que creerían en él. Y hace más de 2000 años, él colocó una oración por usted y por mí. Entonces nosotros vemos un ministerio de intercesión tremendo. Pero después de su muerte y resurrección, él volvió al cielo. Pero ¿qué es lo que nos está diciendo la palabra? Nos está diciendo que él ahora sirve como nuestro intercesor en el cielo. El apóstol Pablo le dice a Timoteo allí: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Nos está hablando de ese intercesor. Entonces ya tenemos la base bíblica de la intercesión. Somos sacerdotes. Tenemos el modelo de intercesión que es Jesús. Y ahora podemos mirar entonces cómo interceder. Cuando se habla de cómo interceder, entonces debemos de tener bien claro que en ese momento estamos continuando la función sacerdotal del Antiguo Testamento y el modelo de Jesús en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos intercediendo, nos estamos colocando de pie ante Dios, entre un Dios justo y un hombre pecador. Entonces estamos colocando allí. Muchas veces nos llaman para que oremos, pidiendo oración por alguna necesidad, por alguna persona. Y le damos gracias a Dios por ese privilegio de que el Señor nos concede, de que nosotros podamos colocar en oración a otras personas. Oramos por la iglesia, oramos por la nación, oramos por nuestra familia. Y cuando yo digo que oramos por nuestra familia, no estoy incluyendo solamente a mis hijas, a mi esposa, sino a mis padres, a mis primos, a mis hermanos, a mis sobrinos, a todos ellos,
a todos los que conforman esta familia, estamos orando por ellos y estamos clamando al Señor para que el Señor les perdone, para que el Señor les ayude, para que el Señor les guarde, para que el Señor les proteja, para que el Señor sea cambiando incluso su pensamiento, la manera de ser, la manera de ver la vida, para que ellos puedan llegar incluso a los pies del Señor cada día. Y entonces allí nosotros tenemos ese privilegio, como lo dije antes, de podernos colocar delante de Dios y entre Dios y estas personas. Pero para ser eficaz en ese estar de pie entre los hombres, nosotros debemos estar primero de pie ante Dios. ¿Qué quiere decir eso? Debemos desarrollar la intimidad necesaria para cumplir ese papel. No podemos simplemente llegar allí y porque Dios es santo y no podemos llegar nosotros allí sin estar en esa comunión con Dios. En el libro de Números, en el capítulo 14, versículos 13 al 19, encontramos uno de los mayores relatos de oración de intercesión registrados en la Biblia. Y es el relato cuando Moisés está delante de Dios, entre Dios y el hombre pecador, y allí intercede por ese pueblo que se había vuelto desobediente y que no había querido, que había llegado y se había rebelado contra Dios, que había hablado de Dios y que se había puesto a llorar cuando vieron que habían gigantes en ese lugar que Dios les había entregado. Y entonces Dios le dice a Moisés que él lo iba a destruir ese pueblo, y Moisés se para delante de Dios e intercede por el pueblo, busca de Dios, clama de Dios. Pero ¿por qué Moisés puede hacer eso? Porque la misma Biblia nos dice a nosotros que Dios hablaba con Moisés como habla un amigo. Oiga bien, dice que cara a cara, face to face, no a través de visiones, no a través de sueños como lo había hecho con otras profetas, no. Ellos hablaban allí como amigos y estaba en esa situación y nunca más se levantó un profeta como Moisés. En toda la Biblia nos dice la palabra del Señor. Entonces, como creyentes nosotros ya no sacrificamos animales como en los tiempos antiguos. Nosotros estamos de pie ante el Señor para ofrecer sacrificios espirituales de alabanza y de sacrificio con nuestras propias vidas. Pero esto se encuentra sobre la base de nuestra relación íntima con Dios, de una relación que nosotros debemos y podemos permanecer entonces allí entre Él y otros. Nosotros cuando estamos intercediendo, nos estamos colocando como un abogado que intercede en el nombre de esa persona. El apóstol Pedro usa dos palabras para describir ese ministerio sacerdotal. Ya lo leímos antes, habíamos leído antes. En Pedro, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5, dice que el ministerio sacerdotal es santo. Y en el versículo 9 dice que es real, ¿sí? ¿Qué es lo que se necesita entonces? Se necesita santidad, en primer lugar, para estar de pie ante el Señor. Y esa santidad no se consigue basándonos en nuestra propia justicia, sino solamente basándonos en la justicia de Cristo, no en nuestra propia rectitud, sino en lo que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario. Y la realeza es descriptiva de esa autoridad real que está delegada en nosotros, porque somos miembros de esa familia real, por así decirlo, pero cuando somos miembros de esa familia real, entonces eso nos da un acceso directo ante el trono. Es por eso que el apóstol Pablo, en primera de Timoteo, teniendo en cuenta lo que acabamos de decir, en primera de Timoteo, en el capítulo 2, versículos 1 y 2, nos dice a nosotros y nos aconseja de una manera muy clara. Nos dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones,
peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Versículo 2. Por los reyes, o sea, los gobernadores, y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Mire qué importante esto para esta época. Yo no sé si usted está orando y clamando al Señor por nuestra tierra, por nuestros gobernantes. A veces nosotros vemos cómo se ha utilizado la situación de la pandemia y muchos se han aprovechado de ello para sacar provecho, de que están en situaciones de gobierno y entonces en lugar de ayudar a las personas se han dedicado a hurtar, a sustraer, a hacer cosas que no convienen. Y entonces aquí es donde el apóstol Pedro dice que él exhorta, que él pide, que él aconseja, que él llama para que nosotros hagamos rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracia. ¿Qué es eso? Esos son intercesión. Eso es intercesión por todos los hombres, por todos los gobernantes, por todos los que están en eminencia, para que nosotros podamos vivir quieta y piadosamente. En esta época se necesita eso. Pero usted dirá, pastor, pero es que yo ¿cómo voy a hacer si yo no sé orar muy bien? Algunas veces nos encontramos en una situación en la que no sabemos cómo orar. ¿Sí? Llegamos alguna vez en oración y decimos, Padre, y bueno, ¿y aquí qué sigo diciendo? ¿Qué tengo que decir? Pues hay algo maravilloso. Es tan importante el ministerio de intercesión que el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 26, nos dice algo muy importante. Nos dice que el Espíritu de Dios también intercede por nosotros. Y lo dice de una manera tan preciosa que dice que Él intercede por nosotros con gemidos indecibles, con gemidos que son imposibles de pronunciar. Nos dice allí. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad cuando no sabemos orar. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Con gemidos indecibles. Usted tal vez llega delante del trono de la gracia y no ha sabido qué decir, no ha sabido qué pronunciar, no ha sabido qué pedirle. Pues bien, eso sucede con mucha frecuencia en nuestras oraciones. Pero el Espíritu nos está diciendo que nos ayuda en nuestra debilidad, porque allí Él intercede por nosotros con gemidos indecibles. Eso es maravilloso. Porque si yo llego delante del Señor y le digo, Señor, yo quiero que tú hagas esto de esta manera, quizás no reciba respuesta a mi oración. Pero es maravilloso cuando yo voy delante del Señor en oración, pido por esa petición, clamo, tal vez no sé cómo pedir, cómo orar, pero allí entra el Espíritu Santo y yo me imagino diciéndole, Él no sabe, pobrecito, no sabe lo que está pidiendo, no sabe lo que está diciendo, por ello yo clamo a ti, Señor, porque tú le des esto que es lo mejor que conviene para su vida. Es una bendición. El Espíritu de Dios intercede por nosotros según la voluntad de Dios. Y eso es maravilloso. Y en cuarto lugar, ¿por qué la intercesión es tan importante? Hay un versículo que siempre me ha llamado a mí la atención y se encuentra en Ezequiel, en el capítulo 22, versículo 30. Dice allí en Ezequiel 22:30. Y busqué entre ellos hombres que hiciesen vallado y que se pusiesen en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Mire qué cosa tremenda lo que está aquí, porque aquí está el deseo de Dios. El deseo de Dios es que
haya intercesión. Esto identifica claramente este pasaje con una intercesión. Ninguna frase en las Escrituras describen con mayor certeza la obra de un intercesor. Delante de mí, a favor de. El intercesor siempre viene ante Dios a favor de otros. Y Dios necesita intercesores. Oiga bien, en estos momentos se deben levantar intercesores por la tierra, vuelvo y lo digo, por nuestras familias, por aquellas personas que están enfermas, por esas necesidades, por el mundo entero. Entonces, aquí vemos cómo el intercesor tiene una doble responsabilidad. No solamente es el encargado de hacer vallado, ¿sí?, sino que también restaura la brecha causada por el enemigo y se pone en la brecha, es decir, detener el avance. Entonces, la intercesión es evidentemente importante debido al énfasis que hay en las Escrituras y el énfasis que Jesús colocó sobre ella en su propio ministerio terrenal. Esta importancia está en toda la Escritura, en toda la Biblia. Toda la Biblia está llena de historias de hombres y mujeres que se levantaron en oración por su pueblo, se levantaron en oración por muchas cosas y experimentaron resultados poderosos a través de esa intercesión eficaz. Es muy importante que los hijos de Dios entendamos esa gran responsabilidad que tenemos de la oración intercesora. ¿Sabe por qué? Porque a través de nuestra intercesión Dios puede hacer posible lo imposible. Es necesario que nosotros intercedamos por este mundo. Es necesario que nosotros intercedamos por las personas que viven en él. Es necesario que usted interceda por aquellos que no conocen a Cristo. Cada uno de nosotros podemos afectar el destino de los individuos, de las naciones enteras. Podemos ayudar a salvar vidas, almas de hombres y mujeres, de muchachos, de muchachas, y además extender el evangelio, el reino de Dios alrededor del mundo, cuando nosotros intercedemos en oración. Dios llama a todos los cristianos para que seamos intercesores. Es el deseo de Dios que cada creyente sea activo en la oración de intercesión. Qué maravilloso, qué grande privilegio tenemos nosotros de venir confiadamente ante el trono de Dios Todopoderoso en nuestras oraciones, en nuestras peticiones, poder llegar delante del Señor allí de esa manera y clamar a Dios. Yo le invito para que usted ponga en su mente a alguna persona que en este momento necesita de esa oración. Recuerde que si usted no sabe orar, el Espíritu Santo va a ayudarle en esa oración. Yo le invito para que usted coloque allí delante del Señor y ore. Y todos los días en nuestro devocional estamos orando por diferentes peticiones, por el mundo. Colocamos delante del Señor esas peticiones y nos estamos convirtiendo en intercesores. Yo espero de que usted esté haciendo el devocional, esté orando, esté clamando al Señor. Que usted se convierta en ese intercesor. Ore por su familia, ore por sus hijos, ore por sus hermanos, ore por la iglesia, ore por el país. Ore por esas personas que necesitan de Dios. Hay tanta incredulidad en la tierra y esa incredulidad se ha manifestado ahora incluso con la enfermedad, con esta pandemia, en donde la gente no cree ni siquiera en esa pandemia. Tremendo, porque si no creen en eso que están viendo, ¿cómo van a creer en el Dios que no están viendo? Pero nosotros creemos en Él. Sabemos que Él puede hacer posible lo imposible. Convertirnos en intercesores. Oiga bien, somos sacerdotes.
una labor sacerdotal. Tenemos el mejor intercesor que nos dejó el ejemplo más grande, Jesucristo. ¿Cómo podemos nosotros interceder? ¿Y por qué es importante convertirnos en intercesores? Señor Dios Santo y poderoso, en este momento oramos, Señor, y oro por cada una de las personas que están en este momento escuchando, viendo este mensaje. Oro, Señor de la gloria, para que sus vidas sean transformadas, para que nuestra vida y su vida de oración, Señor, sea diferente a partir de este momento, que podamos entender ese ministerio que tenemos como sacerdotes que hemos recibido ese sacerdocio de parte de tu Hijo amado Jesucristo, quien nos lavó con la sangre y nos hizo hijos. Un sacerdocio santo, un sacerdocio real. Y así como Jesucristo, que es nuestro principal ejemplo en intercesión, podamos nosotros también orar por aquellas personas que necesitan de ti. Colocamos, Señor, el mundo, la tierra en tus manos, nuestro país, Señor, nuestro departamento, nuestra ciudad, la iglesia, las familias, Señor. Yo oro por cada uno de ellos, para que te conozcan a ti, Señor, el único Dios verdadero, a Jesucristo tu Hijo. Oro, Señor, para que tú te glorifiques de una manera poderosa en esta situación. Para que tú reprendas, Señor, al devorador. Para que tú hagas la obra. Estamos llamados a estar allí en la brecha y nos colocamos en la brecha por esas personas que están enfermas. Yo le pido que si usted tiene un familiar enfermo, ore por él. Ore por esa persona, ore por ellos. Los que están en la clínica, en los hospitales, ore por ellos. Pidámosle al Señor que el Señor sea levantándoles, que el Señor sea glorificándose, pero que ellos también puedan conocerte a ti, que puedan cambiar sus vidas, que reconozcan que es el poder de Dios el que se glorifica sobre sus vidas. Que nada podemos hacer nosotros en nuestras propias fuerzas, pero si el Señor está con nosotros, todo lo vamos a hacer. Padre, glorifícate con poder. Nos colocamos, Señor, en este momento por nuestras familias. Nos colocamos, Señor, por esas necesidades en el lugar donde se encuentren. Esta oración de intercesión traspasa fronteras, traspasa los océanos, llega hasta ese lugar, por lejano que esté de este. Llega hasta allí para levantar en poder y en bendición esa vida, para cubrirnos y para llenarnos de tu presencia. Señor, necesitamos de ti. Necesitamos, Señor, de ti. Y los reconocemos en este momento. Yo oro, Señor, también por los hogares. Guárdalos y bendícelos. Que tu provisión no falte, Señor. Que tu mano poderosa se extienda en misericordia y poder sobre cada uno de ellos. Señor, tú tienes la última palabra y por eso en ti confiamos, en ti creemos y en ti esperaremos siempre. En el nombre precioso de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, mis hermanos. Dios les guarde. Y levante esa oración de intercesión. Busque de Dios, que el Señor le ama. Y Él quiere que usted sea ese intercesor para la gloria de su nombre. Toda la gloria sea para el Señor y la alabanza para Él. Un abrazo. Dios les bendiga, Dios les guarde, Dios les proteja siempre. Dios les guarde.